Bienvenidos al primer módulo del curso de inocuidad alimentaria. Antes de empezar, me gustaría darles información acerca de la importancia de la seguridad alimentaria. ¿Sabían que cada año más de 600 millones de personas se enferman por consumir alimentos contaminados? ¿Y 420,000 mueren por la misma causa? Los más afectados serían los niños pequeños, las mujeres embarazadas, adultos mayores y personas que ya tienen alguna enfermedad. Imagínense, tan solo las enfermedades diarreicas causadas por alimentos contaminados matan a más de 1.8 millones de niños al año. Por otro lado, las enfermedades transmitidas por alimentos causan pérdidas económicas. Es muy costoso comprar medicamentos, pagar una consulta médica y no poder ir a trabajar por una enfermedad. Además, influye de manera negativa al comercio, ya que genera desconfianza a los clientes. Un caso real pasó en Londres. Una cadena de restaurantes de comida mexicana tuvieron que ser clausurados por autoridades sanitarias de la ciudad debido a la intoxicación de 200 empleados y 160 clientes por un virus presente en los alimentos. Este virus provoca diarrea, vómito, malestar en general. En total fueron 9 locales y 360 afectados. Un mes después, algunos de los locales abrieron otra vez. Pero piénsalo, ¿tú volverías a comer en este lugar? ¿Llevarías a tu familia? ¿Qué tal si las consecuencias fueran más graves? ¿Entienden ahora por qué es tan importante hablar de seguridad alimentaria? ¿Les gustaría saber que sus alimentos son seguros y que no van a causar ninguna enfermedad a nuestras familias? Bueno, para entender mejor el tema de seguridad alimentaria, el primer concepto del que hablaremos es la inocuidad. En alimentos, la inocuidad es la garantía de que un alimento no va a causar ningún daño a un consumidor al ser preparado o consumido. ¿Pero qué significa esto? ¿Quién sería ese consumidor? Bueno, debido a que todos necesitamos alimentarnos, el consumidor serías tú, tu esposa, tus hijos, tus papás, un amigo tuyo, en fin, todos podríamos ser ese consumidor. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es lo peor que puede pasar si nuestros alimentos no son inocuos? ¿Faltar unos cuantos días al trabajo por dolor de estómago? En realidad no, esto no es lo peor que puede pasar. Los síntomas de una enfermedad causada por alimentos van desde un ligero malestar, como diarrea, enfermedades de larga duración como algún tipo de cáncer, que podría incluir un tratamiento hepático o renal de por vida, o hasta lo peor, la muerte. Si estuviera en tus manos evitar que alguno de tus familiares o conocidos se enfermara o muriera, ¿actuarías o lo dejarías pasar? Para comenzar a actuar y saber cómo podemos garantizar la seguridad de nuestros alimentos, es importante conocer dos conceptos: lo que causa la enfermedad o el daño, a lo cual le llamamos peligro, y la probabilidad de que este daño suceda, es decir, el riesgo. En alimentos podemos encontrarnos con peligros físicos, químicos y biológicos. Los peligros físicos son aquellos que causan un daño físico. Los más comunes son pedazos de vidrio, metal, madera o algún otro objeto. Los químicos son aquellos que provienen de algún producto como pesticidas, detergentes, desinfectantes, antibióticos, aditivos tóxicos, lubricantes, pinturas, entre otros. Y los biológicos son aquellos que, aunque no podemos ver, aún así nos pueden ocasionar algún daño, como las bacterias, virus, parásitos y toxinas. Para que esto quede más claro, pongamos un ejemplo. Si tú fueras a cruzar la calle, ¿cuáles serían los peligros a los cuales podrías enfrentarte? ¿Qué es lo que podría causarte algún daño? Tal vez una coladera abierta, un animal suelto, que te atropelle un coche, entre otros, ¿cierto? Como vemos, hay algunos más graves que otros y son de distintos tipos. Pasa lo mismo en los alimentos. No es lo mismo encontrar una pieza de plástico en nuestra comida que un pedazo de vidrio. Tampoco sería lo mismo que nuestra comida estuviera contaminada con la bacteria Salmonella que con un poco de jabón. Tal vez con el jabón tendríamos un poco de malestar, pero no moriríamos. Con la Salmonella sí existe esa posibilidad. Esto es lo que se llama escala de peligro. Ahora, de los peligros que revisamos, ¿qué tanto puede suceder cada uno? Pensemos, si 10 personas cruzan la calle en estos momentos, ¿cuántas personas tropezarían con una coladera abierta? ¿Cuántas serían atacadas por un animal? ¿Cuántas serían atropelladas? ¿Tal vez 2, 3, 9? ¿Qué tanto pasa en cada caso? Esto es lo que conocemos como riesgo, y dependiendo de la cantidad tendremos una escala de riesgo. Además, podemos aumentar el riesgo en ciertas situaciones. Por ejemplo, si vamos a cruzar la calle y existe el peligro de una coladera abierta,
hay mayor riesgo de que tropecemos con ellas si caminamos mientras vemos mensajes en el celular. Sería el mismo caso si preparamos algún alimento sin lavarnos las manos. El peligro de que alguien se enferme ya existe, pero al no tomar precauciones nosotros estaríamos aumentando ese riesgo. Asimismo, el riesgo es mayor dependiendo del lugar en donde nos encontremos. Si 10 personas cruzan la calle en una avenida poco transitada, ¿cuántas personas serían atropelladas? Y si fuera una avenida muy transitada y además de alta velocidad, el número en el que estamos pensando sería diferente, ¿verdad? Además, la gravedad del accidente también cambiaría. El peligro podría generar consecuencias poco significativas o muy graves. Esto es lo que se llama escala combinada de riesgo. Bien, los peligros a los que estaríamos expuestos serían diferentes si tenemos carne, una manzana, arroz o un vaso de leche, ya que aunque todos son alimentos, tienen características distintas. Como ya pudimos observar, garantizar la inocuidad de los alimentos no es un juego. El prestarle poca atención puede traer consecuencias fatales. Por lo anterior, es importante tener una estrategia para controlar los peligros a los cuales podemos exponernos. Debido a esto, hay que determinar aquellos puntos en donde pueden aplicarse un punto de control para prevenir, reducir o eliminar el riesgo. Esta etapa es lo que se conoce como punto crítico de control, el cual tiene un límite crítico que puede medirse. Este límite nos indica cuando el proceso es aceptable o inaceptable, es decir, cuando un alimento es seguro o cuando no lo es. Si tuviéramos que cruzar la calle y quisiéramos prevenir un accidente, el punto crítico de control sería un semáforo. Actualmente los semáforos nos indican cuánto tiempo tenemos para cruzar sin que ocurra un accidente. Digamos que el semáforo nos indica que podemos pasar y que tenemos 30 segundos para hacerlo. Este tiempo sería el límite crítico. Antes de los 30 segundos podríamos cruzar. Después de los 30 segundos ya sería inaceptable y, por supuesto, el riesgo aumenta conforme nos acercamos al límite crítico superior. Es decir, que ya hubieran pasado 25 segundos y tuviéramos únicamente 5 segundos para pasar. Por supuesto, sería importante hacer una revisión constante para determinar si el semáforo está en óptimas condiciones y saber si está cumpliendo con su función. ¿Qué pasaría si el semáforo dejara de funcionar? Seguramente alguien saldría lastimado. Confiar completamente en un punto crítico de control sin tener revisiones constantes sería irresponsable. A esto le llamamos monitoreo. Si hay un monitoreo regular, seguramente detectaríamos inmediatamente cuando el semáforo dejó de funcionar y esto nos permitiría actuar más rápido. Cuando hay una falla en el punto crítico de control, es importante saber el momento en el que éste dejó de cumplir su función, saber cuáles fueron los daños y tener medidas establecidas para corregir el problema. Tengan presente dos situaciones. En la primera, el semáforo se descompone, las autoridades tardan 30 minutos en darse cuenta que el semáforo no funciona y lo peor es que después de enterarse, no saben qué hacer. No hay nadie que pueda resolver el problema. ¿Cuántas personas creen que saldrían lastimadas? En el segundo panorama, tardan 5 minutos en notar el problema y además inmediatamente asignan a un policía para que ayude a los peatones y a los automovilistas. ¿A cuántas personas les salvaría la vida? Si tú fueras una de las personas que tiene que cruzar la calle, ¿cuál de las dos situaciones te gustaría vivir? Por otro lado, ¿qué pasaría si la calle tuviera señalamientos adecuados, recibiera mantenimiento constante y las personas siguieran las instrucciones establecidas en distintas campañas de prevención? Desde luego, podríamos evitar más pérdidas humanas y económicas. Estos son los programas prerequisitos, los cuales son programas con los que nuestra empresa debería contar antes de cualquier punto crítico de control. Entre mayor sea el cumplimiento de los programas prerequisitos, el riesgo de que algo malo suceda es menor. Para que quede mucho más claro, imagina que estás dirigiendo un equipo de fútbol en un partido importante. Cada detalle cuenta para ganar el partido. El peligro más grande sería un gol en contra. Si tenemos buenos jugadores, el riesgo de que nos anoten un gol sería bajo. Cumplir con nuestros programas prerequisito al tener una línea defensiva confiable y preparada sería ideal, y un excelente portero sería nuestro punto crítico de control. Si alguno de los integrantes del equipo no hace bien su trabajo o hay alguna falla en el sistema, el riesgo de que nos anoten un gol es mayor. Además, el objetivo final del juego no es defender ni evitar goles, el objetivo es ganar. Para que esto suceda necesitaremos establecer y poner en práctica un sistema de ataque, lo cual significa que es importante no solo controlar los peligros,
sino también establecer acciones para prevenirlos y evitar que sucedan. Bueno, en este módulo pudimos conocer la importancia de garantizar la inocuidad de nuestros alimentos y así evitar que alguien se enferme. Ahora sabemos que es importante conocer los peligros a los que podemos enfrentarnos para establecer un programa de acciones que incluyan el cumplimiento de nuestros programas prerequisito, determinar nuestros puntos críticos de control y monitorear de manera constante el correcto funcionamiento de todo el programa. Gracias por su atención al primer módulo de inocuidad. Nos vemos en el siguiente.